Hoy es martes, hoy es martes del presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto verte y saludarte el día de hoy. Yo como siempre, ¿qué tema traes hoy en esto de la pandemia? Que Joaquín, lo platicábamos la semana pasada y ayer yo escuchaba la entrevista que me impactó mucho, que dabas al doctor Moreno, este médico ejemplar que está sirviendo de referencia en este momento inédito, y que ayer hablaba con claridad sobre el estado actual de las cosas. Me llamaba la atención lo que decía sobre que estamos en lo peor de la pandemia y que el mejor regalo de Navidad que podemos dar es la salud de los que tenemos alrededor, lo que implica no convivir con ellos, más cuando se trata de personas vulnerables, Joaquín. Por otro lado, recordarás que platicábamos la semana pasada sobre la depresión, toda en esta época, y cómo esa Sí, emoción puede causar daños a la salud, y cómo la depresión en grado extremo puede poner en riesgo la vida. Pues estamos en época navideña y es especialmente emocional, Joaquín, porque suele ser el momento que descansamos, compartimos en familia, con seres queridos y cerramos ciclos. Vemos el año que termina, lo valoramos y vemos el año que comienza, normalmente desde la ilusión de comenzar algo nuevo. En Occidente, para la gran mayoría de las personas, desde la infancia, la Navidad es un momento esperado en el transcurso del año, da sentido a nuestro ciclo vital para muchas personas y nos renueva. La Navidad, Joaquín, lleva implícito el sentido de convivencia familiar, de regreso a nuestra historia, a nuestras raíces. Rafael Alvira, filósofo español, ha definido a la familia como el lugar al que se vuelve. Efectivamente, en la vida pasamos por muchos lugares que forman parte de nuestra historia personal. El colegio, distintos trabajos, lugares en los que hemos vivido que se identifican con una época específica de nuestra vida y que ya no están. Son como eslabones de una cadena que al haber pasado nos dejaron mayor o menor huella en nuestra historia, pero que ya terminaron. En cambio, la familia es el lugar al que se vuelve, es de donde surgimos y donde encontramos el verdadero sentido de hogar. Es donde entendemos nuestra identidad y somos apreciados por lo que somos, no por lo que tenemos o por lo que hemos logrado. Esto es lo que lleva implícita la Navidad, el reencuentro y la convivencia con los más allegados y también la posibilidad de un reencuentro con uno mismo. Sin embargo, también es cierto, sobre todo en los últimos años, para cada vez más personas, que estas fechas son sinónimo de tristeza y añoranza. En los últimos años se ha extendido una epidemia silenciosa por todos los rincones del planeta, que es la soledad de distintas personas, sobre todo de los mayores en Navidad. De acuerdo a datos recientes, en México residen casi 15,5 personas mayores de 60 años, de las cuales 1.7 millones viven solas. Muchos de los adultos mayores y personas vulnerables ya pasaban Navidades en soledad, pero hoy esto va a ser generalizado. Nos estamos enfrentando a un escenario de soledad emocional que es la más devastadora y que puede tener efectos negativos en la salud. Además, como lo hemos visto todos, este ha sido un año de pérdidas, en la que aportan al denominado síndrome de la silla vacía, ese espacio hueco que dejan los que ya se han ido. Son momentos cargados de dolor que dificultan todavía más sobrellevar la soledad que ya se ha instalado en el hogar. Según ciertos estudios, tratándose de personas vulnerables y especialmente adultos mayores, es que la ausencia de afecto y atención puede afectar más que la falta de un tratamiento médico adecuado. Y es que hay padecimientos que solamente se pueden curar mediante el contacto directo con otras personas. La propia Organización Mundial de la Salud alerta que la soledad es un factor determinante a la hora de aumentar el deterioro físico y psíquico de nuestros mayores. La soledad pone en riesgo la autoestima, acelera el deterioro cognitivo, conduce a la reclusión en el hogar, aumenta la posibilidad de padecer problemas cardiovasculares y está estrechamente relacionada con la mortalidad temprana. Ante esta situación, Joaquín, tenemos que encontrar cómo lograr que esta Navidad atípica sea vivida de la mejor manera posible sin quedar afectados por emociones que nos hacen daño.
Para ello, lo primero que tenemos que comprender e interiorizar es que independientemente de la gravedad de lo que está ocurriendo, esto es pasajero. La tormenta que no nos permite ver nada con cierta esperanza, con cierta claridad, va a pasar. Si esta Navidad es atípica y nos mantenemos cuidados anímicamente, habrá otras mejores. Lo segundo que tenemos que ver es de convertir la soledad dañina, la que en otro programa llamábamos la de los solos, en una soledad rica de contenidos, de serenidad interior, de encontrar sentido en el fondo de nuestro corazón y de nuestra mente a lo que nos está ocurriendo. Pasar, Joaquín, de la soledad que desespera y deprime a la soledad que nos hace crecer por dentro, que nos vuelve más serenos y resilientes, que nos permite vivir la alegría profunda de ser, de estar hoy aquí. Para ello, lo que se requiere es procurar nuestra apertura interior, hacer reflexión para autoconocernos, para lograr que nuestro verdadero ser coincida con nuestro autoconcepto, con nuestro ego. Si logramos esta apertura interior, esta Navidad podemos llegar a descubrir una riqueza que quizá ni siquiera imaginábamos dentro de nosotros, una paz que quizá hace años no habíamos experimentado. Y entonces esta Navidad puede pasar como aquella que conseguimos nuestra transformación interior. Lo tercero, Joaquín, es que nuestra apertura interior, cuando es auténtica, se expande a los demás. A pesar de la falta de presencia física, es momento para profundizar nuestras relaciones con nuestros más cercanos gracias a los medios electrónicos. Cuando tenemos más compuesto nuestro interior, las relaciones con los demás mejoran de manera impresionante. Parece como si nos quitaran una venda de los ojos para ver la riqueza de los seres que nos rodean. En esta época nos puede parecer extraño historias de noviazgos de nuestros abuelos, por ejemplo, que se dieron por carta y que desembocaron en matrimonios extraordinariamente estables y compenetrados. ¿Cómo fue posible eso? Fue posible porque con un estado interior sano la compenetración con otros es profunda. Por eso, Joaquín, yo quisiera cerrar dando, como lo hemos hecho otras veces, algunos consejos para pasar esta Navidad del año 2020. El primer consejo es hacer ejercicio y alimentarse lo más sano posible, sobre todo en esta época. Hay que recordar que una mala alimentación también afecta en la parte anímica. Un segundo es procurar los pensamientos positivos. Cada vez que seamos conscientes de pensamientos negativos, de pensamientos que nos están deprimiendo, intentar cambiarlos. Intentar evitar lo que se llama la mente de mono, que nuestra mente tome control y vaya de un lado a otro, casi siempre con pensamientos negativos. Un tercer tema es encontrar un espacio interior, Joaquín, de reflexión. Para algunos creyentes esto es la oración, siempre sin angustias y abandonándose. Para otros puede ser una reflexión simple o para otros lo que se llama el mindfulness, que es la manera de comprender que nosotros no podemos controlarlo todo, pero sí podemos de alguna manera mandar sobre nuestro interior. Un cuarto consejo, Joaquín, es conectar con los demás en videoconferencia, participando en reuniones familiares, pero particularmente dar preferencia a videoconferencias uno a uno, para que donde yo hable con los demás, la otra persona pueda expresarse con profundidad y yo también con ella. Esto nos va a ayudar a descubrirlos a ellos y también a nosotros mismos. Es la manera de profundizar nuestras relaciones. Un quinto consejo sería fijarnos metas y objetivos, sobre todo pensando en el año que viene. ¿Qué vamos a hacer cuando acabe la pandemia? Hay que ponernos metas ilusionantes. Hay que ponérnoslas y pensar en ellas para darle sentido al sufrimiento por el que estamos atravesando ahora. Otro tema es educar la atención. No dejar durante el día, ahora que estamos de vacaciones, que la mente esté así, dando vueltas. Para eso requerimos, entre otras cosas, un consejo positivo es la lectura. Es una buena época para leer las Navidades, para concentrarnos en un tema, sobre todo cuando son libros que valen la pena para esta época. Y por último, Joaquín, trabajar más en nuestra inteligencia emocional, que no es más que nuestra capacidad para entender y expresar nuestras emociones y también captarlas de los demás, entender lo que los demás sienten. Que esta Navidad, en ese sentido de la inteligencia emocional, nos sirva, Joaquín, para superar a muchos lo que se llama la alexitimia, que es la capacidad o la falta de capacidad para expresar nuestras emociones.
Como conclusión, yo te diría, Joaquín, que dentro de lo difícil del alexitimia. Alexitimia es la enfermedad que es la falta de capacidad para expresar nuestras propias emociones y captar las emociones de los demás. Y cuando no se captan las emociones, eso redunda en enfermedad, o cuando no se pueden expresar esas emociones. Yo diría finalmente, Joaquín, como conclusión, que dentro de lo difícil del momento, esta Navidad se puede convertir en un parteaguas en nuestra vida, si es que logramos esa apertura interior. Esta Navidad atípica puede, al revés de lo que ocurriría si la dejamos correr así, podemos encontrar un sentido profundo en nosotros mismos. Podemos reencontrarnos y entender el sentido profundo de la alegría. Y aquí lo importante, Joaquín, es comprender que está en nuestras manos el conseguirlo, que sí podemos, a pesar de la circunstancia, pasar una Navidad que se convierta en ese parteaguas hacia el futuro de nuestra vida, Joaquín. Pues qué interesante, como siempre. Y sí, hay quienes tenemos capacidad para expresar emociones y para registrar la de los demás. Eso es lo que llamas, o se llama, alextimia, ¿no? Alexitimia es la enfermedad de no poderlo hacer, Joaquín, para los que no pueden hacerlo. El que sí lo puede hacer no tiene esta enfermedad, digamos. Esta es la enfermedad del que se queda con la emoción y al no expresarla hacia afuera, y en esta Navidad puede ocurrir muchísimo, es una época muy emocional, la emoción se queda adentro y se convierte en una enfermedad. Las emociones no expresadas, Joaquín, suelen convertirse en enfermedades y es algo que tenemos que cuidar mucho. Me parece totalmente cierto y yo te mando un abrazo y a ver qué nos vas a dar para pues el próximo martes. Ya casi vamos a tener encima la Navidad. No sé si nos podrías ayudar después de escuchar ayer al doctor Moreno, no sé qué te parezca, ¿qué están viviendo, qué está viviendo el personal sanitario? Está viviendo un agotamiento físico, un agotamiento emocional, un agotamiento de afecto, no pueden ver a sus familias, muchos han visto morir a miles, a tantos como más de 113,000 al corte de anoche. Y están viendo que no alcanzan las camas. ¿Qué pasa cuando ve que no tienen muchos el apoyo del gobierno, cuando tienen que decir que no pueden recibir a un paciente, cuando tienen que decidir entre dos pacientes y hay una cama con respirador, ¿a quién dársela? En fin, yo creo que eso, están pasando muchas, debe ser una montaña rusa de emociones y de crisis, ¿no, doctor? Sin duda, doctor Lozano. Sin duda, Joaquín. Yo si algo admiro son los médicos y la vocación de los médicos, pero lo estás diciendo muy bien, el personal sanitario en este momento está profundamente desgastado. Es un personal que además se está enfrentando a una circunstancia interior de un desgarramiento, Joaquín, porque cuando tú tienes que decidir con un solo respirador entre dos o más pacientes, entre dos o más vidas, eso tiene un costo interior enorme. Y cuando sobre todo la mentalidad del médico es justamente el rescatar la vida, ese es el juramento hipocrático, ¿no? De alguna manera conservar la vida humana, pues esto se vuelve todavía mucho peor. Claro que sí, y me parece que además lo haré con mucho gusto, dedicado para el personal sanitario, Joaquín, que ahora está siendo tan importante en el mundo entero y particularmente en nuestro país. Perfecto, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? Querido José Antonio, te mando un abrazo y nos vemos el martes. Joaquín. Igualmente, claro que sí. Un abrazo, doctor José Antonio Lozano. Igual para ti, querido amigo, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.